Les agradecemos su presencia y presentamos a los asistentes a esta conferencia. En primer lugar tenemos al párroco José Domínguez Domínguez. Él está asignado a la parroquia de San Lorenzo Mártir en el municipio de Amatán. También tenemos la presencia del señor Juan José Juárez Gallegos, quien es presidente del Consejo Indígena y Popular de Amatán, que también se cuenta presente con nosotros el día de hoy. También el licenciado Leonel Rivero Rodríguez, que es integrante de Defensoría Estratégica en Derechos Humanos y es abogado de las víctimas, nuestros compañeros asesinados. Y el compañero Jesús Gutiérrez Valencia, que es vocero de la organización CEMPA-MN. Y un servidor, Wilfrido Hernández Jarquín, integrante de la organización CEMPA-MN. Vamos a proceder a leer el boletín y posteriormente damos participaciones a los participantes y después pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenos días a los medios de comunicación. Ciudad de México, 25 de enero del 2019. A la opinión pública, a los medios de comunicación, a las organizaciones y personalidades progresistas de México, a los organismos defensores de derechos humanos, a los pueblos del mundo que luchan por su libertad. Por este conducto, el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, seguimos condenando de manera enérgica la actitud indolente, poco sensible y de falta de voluntad del gobierno estatal y federal para atender y resolver el grave conflicto social en el municipio de Amatán, Chiapas, que se ha agudizado a raíz del ataque paramilitar y policíaco contra el plantón pacífico que sostenían integrantes de este movimiento el 17 de enero pasado. A pesar de que hubo llamados de organismos de defensores de derechos humanos para resolver el conflicto social por la vía del diálogo y recomendaran medidas de protección para miembros del movimiento, ya que se encontraban en situación de riesgo y que incluso 31 personas fueron incorporados al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, incluyendo el compañero Noé Jiménez Pablo, que fue localizado con huellas de tortura y asesinado. Las autoridades estatales y federales no hicieron nada, siguieron incurriendo en omisiones, por lo cual sostenemos que cayeron en complicidad criminal. A pesar de que la agresión paramilitar policíaca del 17 de enero, el gobierno estatal y federal siguen sin establecer medidas efectivas de protección para activistas y dirigentes visibles del movimiento, lo cual implica que deben ser incorporados para su protección a más personas que han sido amenazadas de muerte durante y después de la agresión armada. Lo peor de todo es que el gobierno federal, al cual hemos exigido su intervención para resolver este conflicto, sigue minimizando el problema, pues desde los fatales acontecimientos no ha establecido una reunión la Secretaría de Gobernación Federal a través de la licenciada Olga Sánchez Cordero, ni se ha concretado la reunión conjunta con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y el subsecretario de Gobernación Zoé Robledo, como lo habían comprometido. Han venido posponiendo la reunión de manera irresponsable. Ayer que se les insistió mediante Javier Guerrero, quien es director de la Unidad de Gobernación, argumentó que el día 23 de enero en su gira a Chiapas, la licenciada Olga Sánchez Cordero abordó el tema de Amatán con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien dijo que ya está en diálogo con el movimiento, lo cual declaramos totalmente falso. De por sí minimizaron los llamados a resolver el conflicto de manera pacífica, minimizaron los hechos el día de la agresión armada e incluso los encubrieron emitiendo boletines oficiales. Están minimizando los llamados de los organismos de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y hoy los siguen minimizando, no sentándose para dialogar y dar una salida de fondo a este conflicto. Siguen encubriendo de esta manera a los Carpio Mayorga y su grupo paramilitar, así como los posibles autores intelectuales de la agresión armada, que son Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante los hechos, debe darle una salida pacífica al conflicto,
debe resarcir los daños ocasionados y contribuir al restablecimiento del tejido social de las comunidades y colonias del municipio de Amatán, Chiapas. Por lo anterior, exigimos una vez más, 1, diálogo al más alto nivel con el gobierno federal y estatal para resolver el grave conflicto social en Amatán, Chiapas, es decir, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena. 2, destitución inmediata de Manuel de Jesús Carpio como presidente municipal de Amatán. 3, desmantelamiento de los grupos paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos, Manuel Velasco y Eduardo Ramírez. 4, reconocimiento del Consejo Indígena y Popular de Amatán, Chiapas. 5, castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez. Atentamente, Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional. Zapata vive, la lucha sigue. Noé y José viven, la lucha sigue. Desarticulación de los grupos paramilitares en Amatán, Chiapas. Bien, procederíamos a dar la palabra al compañero, el señor Juan José Juárez Gallegos, que es el presidente del Consejo Indígena y Popular de Amatán. Buen día a todos. Es grato estar aquí y poder hacer pública la situación que se vive en el municipio de Amatán, Chiapas. Quisiera explicar tantito de dónde se deriva y de dónde surge toda esta problemática que se vive en Amatán. Amatán, que es la cabecera municipal, está compuesta por 10 barrios, aproximadamente 100 comunidades. El gobierno dice que esto es un problema postelectoral. En realidad no es cierto. Este es un problema que se deriva desde años anteriores, cuando Wilber Carpio Mayorga, hermano del actual presidente, estaba en el gobierno. Nosotros como barrios, como pueblo, comenzamos a pelear prácticamente por los programas sociales, por las obras inconclusas, incumplimientos, y pues nosotros nos quejamos en las diferentes instancias de gobierno, tanto estatal y federal, y nunca tuvimos el apoyo, nunca tuvimos la colaboración del gobierno. Culpamos al gobierno de todo lo que está pasando. Es el gobierno que ha solapado a estos caciques. Después vienen las elecciones, el día 1 de julio, juega nuevamente la candidatura Jesús Carpio Mayorga, la gana con un fraude electoral, donde hubieron paramilitares, hubieron compañeros secuestrados, hubieron personas que colaboraron en lo que es el INE y el IEPC, fueron encañonados con tal de que alteraran las urnas. Esto fue un fraude. El día 15 de agosto, los barrios, 10 barrios de Amatán, comunidades, entre ellos comisariados, agentes municipales, colaboración con la parroquia, la organización MOCRI y otras organizaciones, tomamos a bien realizar un plantón permanente, teniendo tres bloqueos en la cabecera municipal y teniendo como base la presidencia municipal. De ahí nosotros comenzamos nuevamente a hacer gestiones con el gobierno. Tal es el caso que pues llevamos los 4 o 5 meses y nunca tuvimos respuesta, hasta que el día 17 del presente mes entraron los paramilitares armados con armas largas, mataron a nuestros compañeros, y es la fecha. Han transcurrido más de 8 días y el gobierno estatal y federal no ha escuchado la voz del pueblo, no ha dado solución a la problemática. Esa es la inconformidad que nosotros como pueblo, como nativos de Amatán tenemos, porque no es posible que el gobierno esté solapando
al narcotráfico, porque eso es lo que pasa en Amatán. Lo que en Amatán en realidad sucede es que estos caciques, señor Carpio y su gente, están peleando el territorio, porque es ahí donde quieren tomar como base para lo que es el narcotráfico, el paso de indocumentados, donde también la misma policía municipal ha estado colaborando con ellos. Y por eso nosotros estamos pidiendo que haya justicia, que pueda haber justicia, porque son 2 vidas que se han perdido, son 2 compañeros de lucha. No puede ser que el gobierno, Obrador siempre decía en sus dichos de que él se arrodilla donde está el pueblo, que el pueblo pone y el pueblo quita, que él no va a tolerar la corrupción, pero en realidad no está haciendo lo que dijo. Esa es nuestra inconformidad. El gobierno está siendo cómplice con estos señores Carpio Mayorga. Bien, procedemos a darle la palabra al párroco José Domínguez, quien él está en la parroquia de San Lorenzo Mártir en Amatán. Buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven y todas aquellas personas que luchan por el bien, por la paz, por la justicia, por la vida. ¿Cuál es mi postura como iglesia, como sacerdote o como creyente? Lo que busco es la estabilidad, lo que busco es que la voz del pueblo sea escuchado. Lo que busco o lo que se busca como pueblo es que los principios básicos o las necesidades básicas se cuenten con ello en ese municipio, ya que no se cuenta con hospital, no se cuenta con carreteras bien hechas, no se cuenta con un agua ni tan siquiera potable. Entonces, al final lo que se busca o busco es el bien común para todos, para el pueblo, que es lo que me mueve, es lo que nos mueve como pueblo, que es un deber que tenemos todos los seres humanos de participar en la vida, en el desarrollo, en el progreso de los pueblos, en la vida familiar. Debe ser atendido ese municipio, su voz debe ser escuchado, porque de una u otra forma no puede suceder o no debería suceder más pérdidas de vida, porque la vida está consagrada. Quien nos creó, quien nos concede la vida, quiere que todos los seres humanos podamos vivir en una libertad plena, gozar de la armonía, gozar de la paz. Y eso lo retomo desde las Sagradas Escrituras, lo retomo dentro de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que todos nos debería interesar el bien común, el principio de la participación, sobre todo el principio de los valores que son la justicia, la verdad, la libertad, el amor, que debe unir a todos los valores para el bien de ese municipio, y que las demandas sean atendidas por las instituciones, que las demandas sean escuchadas, que no queden en el olvido, sobre todo que se busque también la solución pacífica, la solución para que todos podamos vivir bien y en armonía en ese municipio. Muchísimas gracias.
Bien, damos la palabra también al licenciado Leonel Rivero, integrante de Defensa Estratégica de Derechos Humanos y abogado de nuestros compañeros, las víctimas. Buenos días, gracias. Yo solamente quisiera abundar un poco sobre el boletín que ya le dio lectura el vocero, y en el sentido de nosotros condenamos la indolencia hacia la conflictividad social que se vive en Amatán, y esa indolencia realmente ha rayado en la complicidad. Y ha rayado en la complicidad de las autoridades estatales y federales del más alto nivel, porque salvo el presidente de la República, tuvieron conocimiento de este conflicto la secretaria de Gobernación, el subsecretario Zoé Robledo, el subsecretario Alejandro Encinas, el gobernador Rutilio Escandón y el secretario general de Gobierno. Es decir, las autoridades más importantes en este país y que tienen que ver con la gobernabilidad tuvieron conocimiento del conflicto, fueron advertidas de que en caso de que no intervinieran se iba a generar una consecuencia irreversible o funesta. Nosotros les advertimos en infinidad de ocasiones que el tema no era postelectoral como lo querían reducir las autoridades estatales, el tema era la disputa del territorio, el control del territorio que quiere tener no solamente el cacicazgo político que ahí prevalece, sino también el crimen organizado. Nosotros se los advertimos y no hicieron absolutamente nada. Durante el tiempo que ha durado la movilización, al menos Amnistía Internacional ha emitido 3 acciones urgentes. El tema de Amatán no era un tema netamente local, había llegado ya a medios nacionales y la importancia de lo que estaba sucediendo ahí estaba en el foco de la opinión pública. El propio mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas el 10 de diciembre del 2018 incorporó a 31 miembros del Consejo de Amatán. Y las autoridades no hicieron absolutamente nada. ¿Qué nos demuestra esta actitud omisiva de parte de las autoridades de no querer resolver un conflicto social que ya costó la vida? Efectivamente, pues lo único que nos demuestra es el menosprecio que sienten hacia la vida humana, porque a pesar de las advertencias no han hecho nada, porque hasta el día de hoy la Secretaría de Gobernación no ha intervenido para generar una solución, porque siguen pensando que este problema se puede resolver con el olvido y no quieren tomar conciencia que esto puede seguir escalando, que el conflicto puede seguir escalando y que las consecuencias aún pueden ser impredecibles. Entonces, desde este lugar yo vuelvo a reiterar que la indolencia con la que se han conducido las autoridades raya en la complicidad y finalmente puede dar lugar a sanciones y a que se establezca que su actuación no solamente infringe las leyes administrativas, sino también las leyes penales, porque las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Entonces, esperamos que haya una rectificación, y si no hay una rectificación, quiero ser insistente desde este lugar en que los únicos responsables de las consecuencias que ya se materializaron y de las que se pueden materializar son el gobierno federal y el gobierno estatal en sus más altos niveles. No pueden seguir ignorando la situación que está prevaleciendo en Amatán. Sí. Bien, pues una vez hechas las participaciones, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas para los medios. Si hubiera alguna pregunta, por favor, manifestarle. Sí, adelante. Gracias, Paco. Javier Navarro de Radio Fórmula, nada más para preguntarles qué se visualiza para el futuro. ¿Se ve ya omisión por parte tanto de autoridades del gobierno estatal, del gobierno federal, y pues ya con todos estos proyectos también de desarrollo
que se tienen para toda esta zona del sur de la República. Todo esto incidirá definitivamente en lo que es la situación política que se tiene en el estado de Chiapas. Y nada más para también hacerles una pregunta. Me parece que tanto Noé, bueno, las dos personas que fueron agredidas ya contaban con protección del mecanismo para personas defensoras de derechos humanos. Si me pueden confirmar esto y qué piensan que, pues aún a pesar de esto, pues ellos fueron privados de la vida. Gracias. Bueno, de hecho, nosotros hemos sostenido como organización que la conflictividad social se va a agravar en tanto el gobierno no respete el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados para todo tipo de obra y megaproyecto, que es el caso del sureste mexicano. El gobierno se ha pronunciado porque haya diálogo con las empresas que tienen concesiones mineras, cuando nosotros hemos sostenido que las mismas deben de ser canceladas toda vez que los pueblos no fueron consultados. Estamos exigiendo que se legisle sobre una ley de consulta para los pueblos indígenas, a pesar de que la ONU en 2 ocasiones ya exigió al Estado mexicano legislar al respecto, ha habido omisión. Y en el gobierno actual no vemos el interés de que se avance en este tema. Entonces lo que visualizamos es lamentablemente la agudización de los conflictos sociales, no solamente en el sureste del país, sino a nivel nacional, a partir de que no hay apertura de las autoridades estatales y federales. En cuanto al tema del mecanismo, estaba incorporado solamente Noé Jiménez Pablo. José Santiago Gómez no estaba incorporado al mecanismo. ¿Qué vemos en el tema del mecanismo, de cómo funciona? Incluso ayer la declaración que publica una revista, un semanario en el que retoma las palabras del representante de la Oficina del Alto Comisionado señalando las deficiencias, nosotros consideramos que más allá de la buena voluntad y disposición, yo estoy incorporado al mecanismo de protección y me consta que hay funcionarios que laboran dentro del mecanismo, que hacen su trabajo, que realmente se preocupan por hacer su trabajo. Lo que yo considero es que las autoridades no están acostumbradas, no hay una cultura de respeto a los derechos humanos. El mecanismo el 10 de diciembre emitió el oficio de incorporación y notificó a las autoridades federales y estatales de la incorporación. Yo di aviso a las autoridades estatales de la agresión a las 2 horas con 30 minutos, o sea, todavía la agresión, los actos de agresión se estaban materializando en Amatán y ya tenían conocimiento las autoridades estatales, sabían que parte de los agredidos y que uno específicamente Noé estaba herido. Entonces las autoridades, tanto federales como estatales, tenían la obligación en ese momento de tomar las medidas necesarias para proteger a las personas que estaban incorporadas al mecanismo y en general para proteger a la población. Si hablamos de 2 autoridades, tanto el ámbito federal como el ámbito estatal, bien pudieron, a falta de acción de la policía estatal o de la autoridad estatal de no mandar a la policía estatal, bien el gobierno federal pudo haber desplegado a la policía federal, pudo haber hecho algo por proteger a los defensores. No lo hizo. Las fuerzas del orden llegaron casi 20 horas después y lejos de auxiliar a la población, a lo que se dedicaron fue a convivir con la gente del cacique, con la gente de los Carpio. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos que no hay una cultura de respeto a los derechos humanos, que no hay los mecanismos necesarios para proteger la vida, no solamente de los defensores de derechos humanos, también de los periodistas. Un periodista acaba de ser asesinado también, estaba incorporado. Entonces, ahí es la gran pregunta, ¿qué hacer? Yo creo que el mecanismo debe de existir, debe de estar, no puede desaparecer. Lo que tendríamos que hacer es, como sociedad, como beneficiarios, como junta de gobierno que pertenece propiamente a los funcionarios, pero también como consejo consultivo en donde las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos juegan un papel importante, cada quien en el ámbito de nuestras obligaciones, más o menos, tenemos que pugnar porque efectivamente ese ente se vuelva efectivamente un organismo de protección
a los derechos humanos de defensores y de periodistas. Bien, una pregunta más. El sacerdote, por favor. Jesús, ¿la Fiscalía General ya inició investigaciones o también ha sido omisa, igual que Gobernación, en este caso de los asesinatos? Y para el sacerdote, pues el mismo tema, la jerarquía católica, la conferencia episcopal, el arzobispo Carlos Aguiar, han sido omisos en este caso. Es usted una persona también agredida allá en Amatán y perseguida además. Entonces, también han sido omisos en este caso con usted y con la población. A raíz de los hechos de la agresión armada y cuando llega el operativo de avanzada al municipio de Amatán, que estuvo integrada por Policía Municipal, Estatal y ministeriales, integrantes de la Fiscalía del Estado, se dedicaron a borrar las huellas de la agresión, lavaron donde estuvo el cuerpo del compañero Jiménez Pablo tirado. A raíz de eso nosotros tenemos plena desconfianza en la Fiscalía del Estado, razón por la cual desde el día 17 y 18 se tuvo interlocución con la Fiscalía General del Estado para que fueran ellos quienes participaran, la Fiscalía General de la República, para que fueran ellos quienes hicieran el levantamiento de los cuerpos de nuestros compañeros. Nuestra base social acordonó el área del basurero donde fueron localizados y finalmente el día 18 integrantes de la Fiscalía General de la República hicieron el levantamiento de los cuerpos, hicieron las pruebas periciales y demás estudios, por lo tanto desde ese momento han estado interviniendo. De manera concreta, el día martes se hizo la solicitud formal para que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones y el caso. Están por resolver si hacen efectiva la atracción del mismo, pero hemos involucrado a la Fiscalía General de la República a raíz de las actuaciones indebidas y de protección que la Fiscalía del Estado asumió a través de su personal. Ante la pregunta que se me plantea, el 12 de noviembre de 2014 los obispos de México levantaron la voz diciendo: basta ya, no queremos más sangre, no queremos más muerte, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza. El Papa Francisco es muy claro en decirnos: la Iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres, ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Documento de Aparecida 395. El Papa Francisco ha proclamado: la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. Evangelii Gaudium 183. Y bíblicamente no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Monseñor Romero, en su homilía el 23 de marzo, santo ahora para nosotros, mencionaba: sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuanto quiere implantarnos a fuerza de sangre y dolor. Esa es la postura evangélica, esa es la postura cristiana, de abogar por la vida, de abogar por la justicia, de abogar por el bien, y es el llamado que todo cristiano, toda persona debemos tener. Y quiero concluir con las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Desconozco hasta este momento, yo he tenido la solidaridad de mi diócesis, he tenido la solidaridad del padre Marcelo, encargado de la pastoral social a nivel provincia, he tenido el apoyo de mis compañeros sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. Específicamente del titular de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sí o no, y si el llamado sería exactamente al arzobispo primado de México a que intervenga o emita un pronunciamiento, pues ya lo hizo con respecto a los fallecidos, que al final de cuentas estaban robando combustible, y sí se pronunció al respecto en el caso de Hidalgo. No veo por qué no expresarse en este caso, considerando que el asunto Chiapas por décadas ha sido un tema de polémica entre los mismos obispos y arzobispos electos. Recuérdese al obispo Samuel, hoy cumple 8 años de haber fallecido. la exigencia por parte de CEPA y en este caso por parte de la Iglesia de Amatán Chiapas es a que intervenga también para que se genere esta interlocución con gobierno federal y con gobierno del Estado, porque ni los ven ni los oyen. Pues todos deberíamos colaborar para el bien, todos deberíamos participar y de una u otra manera, si no lo ha hecho, espero que en un futuro lo haga. Desconozco esa parte, lo que sí puedo decir es que tengo el apoyo del clero de mi diócesis, también otros sacerdotes de la diócesis de Tapachula se han solidarizado conmigo porque lo que yo busco es un bien para todos, para ese pueblo, no más que quede la voz del pueblo que no sea escuchada. De una u otra manera, considero que se solidarizarán y estarán a favor del bien. Siempre la Iglesia, a pesar de sus errores, ha colaborado y es un principio que deberíamos tener todos para el bien de los seres humanos. Pues de hecho nosotros hemos solicitado respetuosamente a todos los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales se pronuncien para que el Estado mexicano atienda y resuelva este conflicto. Desde luego que nos interesa que los distintos sectores de la Iglesia en el país también puedan hacerle un llamado al Estado mexicano para que no siga siendo omiso en relación a este tema. Estamos también planteando a los distintos organismos de derechos humanos como la ONU, la Embajada Europea, la propia CNDH, para que a través de sus buenos oficios intervengan ante las autoridades federales y pueda concretarse un proceso de solución a este tema. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, adelante. ¿Con qué criterio acudió la propia Secretaría de Gobernación a Amatán a decir que ya se estaba en diálogo, en diálogo para este tema de Amatán? Bueno, de hecho nosotros hicimos la conferencia de prensa ante la Secretaría General de Gobernación Federal justamente para llamar la atención y que intervinieran de manera pronta para atender este tema. Lamentablemente no lo hicieron. La secretaria Olga Cordero, antier que fue a Chiapas, por voz de Javier Guerrero, director general de la Unidad de Gobierno de Gobernación, dice que platicó este tema con el gobernador de Chiapas, el cual señala que según ya tiene un proceso de diálogo con el movimiento, lo cual es falso. ¿Qué es lo que estamos observando? Una total irresponsabilidad por parte del gobernador Rutilio Escandón y una falta total de sensibilidad y voluntad política de parte de la autoridad federal, porque le hemos estado exigiendo antes de la agresión
durante la agresión y después de la misma, su intervención para generar condiciones de distensión social y resolver este problema. Parte de ustedes. Bueno, nosotros vamos a seguir exigiendo el diálogo con el gobierno federal. De no darse esa apertura, pues tendremos que hacer algunas otras actividades de denuncia ante distintos organismos nacionales e internacionales. Ojalá, como bien dijo el abogado Leonel, reconsideren su postura y su actitud y vean que lo que ya ocasionaron ante su omisión son daños irreversibles, los cuales pueden aumentarse si siguen siendo omisos e irresponsables. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no hay más preguntas. ¿Sí? ¿Usted? Bueno. Bien, de no ser así, pues agradecemos entonces la presencia de todos los medios. Esperamos puedan dar amplia difusión a esta información para que pueda ser conocida directamente de los afectados, de toda la situación que allá se vive, y agradecemos su presencia. Muchas gracias.